Hola amigos, amigas, es una bendición poder estar juntos nuevamente. El día de hoy comenzamos dentro de lo que son las doctrinas fundamentales de la Biblia, la parte que se refiere al Espíritu Santo. Sin embargo, para la introducción tengo que recurrir a clases como las de hoy, que no son totalmente de mi total agrado, dado que tienen que hacerse muchas aclaraciones acerca del Espíritu Santo, dada la vasta cantidad que hay de mala información o de mala interpretación de la palabra de Dios, que es la Biblia, acerca del Espíritu Santo. Por eso es que he decidido, antes de decir con claridad lo que es el Espíritu Santo, que es Dios, a fin de cuentas, y todo lo que el Espíritu Santo obra de la salvación en nosotros, que es el ejecutor de la misma en nuestras vidas. Hay mucha información al respecto que no coincide, entonces tengo que empezar por lo que no es como una excepción. Siempre he tratado de enfocarme en lo que sí es, en lo que sí dice la Biblia y no dedicarme a tratar de desacreditar o tratar de calificar otras enseñanzas y demás. Por lo que para las personas que ya tienen tiempo en el Señor han escuchado muchas clases de lo que es el Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo y demás, pero hay otras personas que no. Entonces me quiero dirigir a ambos porque pues al final hay, como digo, mucha mala doctrina al respecto y que es importante que lo tengamos bien claro para poder iniciar sobre una base firme y no tener confusión. La confusión no es de Dios. Y voy a citarte en esta ocasión 10 cosas que no es el Espíritu Santo según la Biblia, no según mi propia opinión. 10 cosas que no es el Espíritu Santo, que son pues para mí las más identificables en el vasto mundo del Internet o bien en todo lo que se refiere en alguna literatura de algunas denominaciones. Perdón, por lo que voy a comenzar con estas 10 cosas, ¿ok? Bueno, antes que estas 10 cosas, la primera y la más importante es entender que lo que vamos a hablar está basado en la Biblia, pero hay que entender entonces bien a fondo y recordar bien a fondo qué es la Biblia. La Biblia pues es la palabra de Dios y se habla mucho de la palabra de Dios y se habla de la Biblia, pero en realidad la palabra de Dios encarnada es Cristo como tal, ¿ok? Pero Dios, a través del ministerio del Espíritu Santo, una vez resucitado Cristo y llevado a la gloria, nos dejó el Espíritu Santo y a través del tiempo se fue formando lo que hoy conocemos como el canon bíblico a través de toda la escritura. Ya tuvimos una clase de esto, en donde se forma este canon bíblico, que es la Biblia la que hoy se entiende como tal, sobre todo en el tema por el lado no tanto del latín con la vulgata, sino traducciones específicamente ya por lo que era la Reforma y posteriormente en español con Casiodoro de Reina y Valera. ¿Ok? Entonces, lo primero es entender esto, que la Biblia es la palabra de Dios, sí, pero esta palabra de Dios está dada dentro de un contexto. Este contexto no lo debemos olvidar porque al fin y al cabo la Biblia que tenemos aquí, pues es un libro como tal, que todos los libros tienen su forma de interpretarse. Es, por ejemplo, si tú lees una novela policíaca, está clasificada como que es ficción. Entonces no puedes tomar una novela de ficción que está clasificada como ficción como si fueran hechos reales y que andarías en una imaginación pues muy perturbadora pensando que una novela policíaca que dice claramente que es ficción, pues que obviamente te la creas como tal. Tenemos la ciencia ficción, también tiene sus reglas de interpretación. ¿Por qué? Porque sabemos que está clasificada como ciencia ficción y que significa que son cosas de la tecnología que todavía no existen o bien acerca de otros mundos u otros seres
y extraterrestres y todo esto, y es ciencia ficción. Obviamente cualquier persona en su sano juicio entiende o debe de entender que no existe necesariamente ciencia ficción, lo que se está leyendo ahí, porque, bueno, luego salen programas raros como alienígenas ancestrales y cosas extrañas. Bueno, entonces la Biblia es un libro como tal, y en este libro básicamente pues es la definición más que yo encuentro más clara, es que es la Biblia, es la Sagrada Escritura, es la palabra de Dios dada en lenguaje de los hombres y dentro de la historia. En esta definición se destacan tres aspectos muy importantes que es necesario explicar. En primer lugar, ¿qué es la palabra de Dios? Bueno, esta palabra de Dios no solo contiene palabra literal de Dios, es de inspiración divina y por ello es autorizada, autoritativa y normativa para todos los hombres y en todos los tiempos, ¿sí? Entonces, es de Dios, es autoritativa y es normativa para todos los hombres. Se debe de empezar por ahí, ¿ok? Segundo lugar, que está dada en lenguaje humano. La Biblia no tiene un lenguaje angelical, porque no lo entenderíamos, sino que fue escrita en idiomas conocidos y dialectos comunes y populares. Por ello la Biblia usa lenguaje antropomórfico o antropomorfismos. Es muy importante esto, es decir, que, y lo voy a leer dentro de reglas básicas, que está escrita por medio de hombres en un contexto histórico, cultural, con lenguajes conocidos, pero que se usa y se debe de entender como tal, que es Dios dándose a entender a los hombres usando lo mismo que entiende, percibe, aprende un hombre o un ser humano. Y tercero, que está dentro de la historia, de un contexto histórico. Es revelación básicamente intrahistórica, eso significa dentro de un periodo de tiempo. Cristo se encarnó no solo en un cuerpo humano, además se encarnó en una cultura, básicamente en lo que es el pueblo de Israel, en toda la historia, en la historia de la humanidad, pues entendemos que hay un pueblo de Israel y sobre el cual está basado el antiguo pacto y el nuevo pacto. Entonces, pues obviamente, como ponía el ejemplo muy simple de la ficción o la ciencia ficción, o un libro de medicina, por ejemplo, lo tienes que leer en el entendido, que es cierto lo que dice. Es decir, en un libro de medicina, pues obviamente tú lo lees en de anatomía y ves lo que es el hígado y dices, sabes que yo no lo voy a creer que dice eso, lo que es el hígado, hasta que no abra alguien y le vea el hígado y lo revise a fondo. Hasta ese momento lo voy a creer que dice que es el hígado humano. Bueno, obviamente aquí se aplica lo mismo. La Biblia se ve, se lee y se entiende creer, para creer, y ese es un don de Dios, el creer la fe, pero usando este libro que nos dejó a nivel de humanos para poderlo leer. Entonces hay reglas que se deben de seguir. Esa regla, por eso hay muchas reglas de lo que viene siendo figuras retóricas del lenguaje que dentro de lo que se entiende como la hermenéutica. La hermenéutica es una disciplina de interpretación, no solo bíblica, sino por eso estoy diciendo lo que estoy diciendo. Son reglas de hermenéutica para el libro de medicina, son libros de hermenéutica para una novela de ciencia, de ficción y una novela de ciencia ficción o simplemente un libro de ciencia de cualquier otra cuestión, ¿sí? Tiene sus reglas de interpretación que son muy importantes. Entonces, tenemos figuras retóricas como por ejemplo el símil. El símil es una comparación en la que se usa el adverbio como. En nuestro estudio vemos que Jesús dice que el Espíritu Santo es como el viento.
que no sabe ni de dónde viene ni a dónde va, y usa un símil para el Espíritu Santo. Es como el viento. Usa un símil que es, por ejemplo, la metáfora. Esta es una comparación donde una cosa representa a otra. Está muy claro esto en el caso del Espíritu Santo. Tenemos que nacer de nuevo. Hasta esta metáfora del mismo Señor Jesucristo, que se debe de nacer del Espíritu, nacer de nuevo. ¿Cómo nacer de nuevo? Porque está usando la metáfora del nacimiento físico con el nacimiento espiritual, y es precisamente lo que en el caso de Nicodemo pues nunca le entendió al respecto. Tenemos la personificación o la prosopopeya de dar características humanas a ideas, objetos o animales. Por ejemplo, se usa como una prosopopeya que las palmeras alaban al Señor. Por ejemplo, no hay palmeras que alaben al Señor, pero se usa este tipo de cosas. Y la más importante de todas es el antropomorfismo, que es atribuir a Dios características humanas. Este antropomorfismo de atribuirle a Dios figuras humanas, pues evidentemente obedece a lo que necesitamos con carácter de urgencia, entender que el Espíritu Santo no es humano. El Espíritu Santo es espíritu. Dios es espíritu. Cuando nosotros entendemos esto, pues obviamente agarramos nuestra Biblia y con toda la intención del mundo vemos que sí, efectivamente en esta palabra viene revelado todo lo que es Dios a un nivel humano, entendible, con lenguaje que entendemos, con estas reglas de interpretación. ¿Por qué? Porque la Biblia se explica con la Biblia. Entonces, lo primero que debemos de entender, lo primero que no es el Espíritu Santo, número uno, es el Espíritu Santo no es un humano. No es un humano, es Dios. Dios es espíritu y por lo tanto esto es muy importante, porque hay una unión entre algo que es espíritu con algo que es 100% carne, que somos nosotros. Cuando viene este asunto de que algo es espíritu, ya vimos cómo funciona el tema de la salvación y entendemos que es el Espíritu Santo el que aplica los 10 puntos que vimos de lo que es la salvación. Es el Espíritu Santo quien lo ejerce en nosotros, porque nos lo dejó en su lugar Jesucristo mismo. Entonces, el Espíritu Santo, al no ser humano, aunque hay explicaciones muy vastas acerca de que el Espíritu Santo tiene intelecto, tiene voluntad, tiene emociones y todo, es por los antropomorfismos que tratan de explicar que el Espíritu Santo tiene estas características, pero no son humanas, porque si no, imagínense, por ejemplo, que cuando dice cuando alguien peca entristece al Espíritu Santo, pero al mismo tiempo dice que se alegra el Espíritu Santo cuando alguien cree en el Señor Jesucristo y hay fiesta en el cielo. Entonces tendríamos un espíritu con emociones humanas pues totalmente bipolar, porque por un lado está llorando por uno que está pecando y otro que está naciendo de nuevo, y entonces sus emociones serían un sub y baja, y entonces el Espíritu Santo enloquecería por todos los humanos, por todas las personas, y más siendo omnipresente, y más siendo omnipotente, y más entendiendo las cosas. Si le atribuimos emociones es para entender más al Espíritu Santo, pero no desde el punto de vista humano, sino con un lenguaje humano, entender que el Espíritu Santo sí, efectivamente, no tiene una emoción que son bioquímicos en nuestro cerebro, sino tiene una forma de actuar ante determinada circunstancia, que la única forma de explicarlo a un ser humano es emociones. El gozo, por ejemplo, obedece a una emoción humana, pero el gozo en el espíritu es un gozo
que se parece mucho a la alegría, pero es un gozo distinto como fruto del Espíritu, que sí incluye alegría, pero a veces ese gozo es en medio de la desgracia y ese gozo se da en medio de la prueba. Entonces el gozo va mucho más allá de ser feliz y alegrarse o de estar gozoso, de estar feliz, no, es diferente, ¿ok? Entonces el Espíritu Santo número 1 no es humano. En la Biblia, como ya explicamos, viene ciertas reglas que debemos de entenderlo como tal, con comparaciones con características humanas para entenderlo. Número 2, el Espíritu Santo no es el del Antiguo Testamento como lo fue con los judíos para con la iglesia de Cristo. ¿Sí? El Espíritu Santo no hace lo mismo que viene en el Antiguo Testamento. Es decir, el Espíritu Santo venía sobre Sansón por su voto y por su pelo largo y hacía y tenía muchas fuerzas y luego se iba. El Espíritu Santo actuó de tal forma que Elías dijo que descendiera fuego del cielo y descendió fuego del cielo y quemó y demás. Esto no significa que en la iglesia a alguien se le ocurrió decirle al Señor Jesús, oiga, maestro, bueno, no sé si había el concepto de usted, pero oiga, maestro, estos no nos recibieron, ¿quiere que oremos para que les caiga fuego del cielo? Conste que eso seguía siendo dentro del Antiguo Testamento, porque eso sigue, aunque vienen los evangelios, ahí seguía siendo la ley, el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento ni siquiera comienza a partir del día de Pentecostés para los israelitas. El Nuevo Testamento, en realidad, como nuevo pacto cumplido, sacando a Israel a un periodo de espera e incluyendo a los gentiles, el Espíritu Santo en realidad comienza cuando Pedro ora y cae el Espíritu Santo sobre gentiles, sobre romanos, sobre griegos, sobre de otras naciones. Y ahí es en donde empieza en realidad nuestra historia en la Biblia como gentiles, como no judíos. Entonces, el Antiguo Testamento presenta al Espíritu Santo principalmente con manifestaciones poderosas. Esto no significa que actúe de la misma forma en lo que se refiere a pues a manifestaciones como las sanidades o la multiplicación del pan. Por eso sí hay cosas extrañas como que la sombra de alguien sana a otro, como fue con Pedro, o como que el pañuelo de Pablo echaba fuera demonios, que ahora se siga repitiendo. Si pasa, pues hay que ver primero si es cierto, y segundo, pues yo no he sabido de alguien que multiplique el pan. Lo promete en una campaña política, pero no ha pasado. ¿Por qué? Porque no es el mismo, su actuar en el antiguo pacto con el pueblo de Israel es totalmente diferente. Ahí había un templo, ahí había un sacrificio, ahí había una serie de cosas. Con nosotros, los nacidos de nuevo, somos el templo del Espíritu Santo, cuya manifestación para nosotros no son los milagros, sino es el fruto, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, el Espíritu Santo no es el del Antiguo Testamento para nosotros, es el del Nuevo Testamento completamente diferente, ¿ok? Aunque haya sanidades milagrosas en una multitud, no es el Espíritu Santo. Eso pasaba en el Antiguo Testamento y Jesucristo, nuestro Señor, es quien lo hizo como señales, como lo decía el Evangelio de Juan, como dice las señales. Juan usa en lugar de milagros, usa señales, y en los otros tres evangelios usa milagros, pero era confirmatorio de su función mesiánica, salvadora y liberadora, como dice en Isaías 61. ¿Ok? Bueno, tercera cosa, el Espíritu Santo no es selectivo en su manifestación
para con una cierta multitud. No es selectivo en cuanto a que tenga también una manifestación física. Es decir, aquí el Espíritu Santo sí se manifestó con personas cantando, temblando y moviendo las manos, pero en esa iglesia, porque sí creen en el Espíritu Santo, pero en esta otra, que son todos aburridos, porque se predica la sana doctrina, ahí pues no, ahí no se, el Espíritu Santo no se manifiesta así, porque son aburridos y no son así. No, el Espíritu Santo no es selectivo. Era la tercera pregunta. El Espíritu Santo no es selectivo en cómo manifestarse. Está escrito que la manifestación del Espíritu Santo es a través de nuestro conocido orden de salvación, de esos 10 puntos que acabamos de ver en la clase anterior. Entonces el Espíritu Santo no es selectivo en su manifestación. Es que me hago bolas. Esta es la cuarta. La cuarta, es que no les puse numerito, perdón. La cuarta, el Espíritu Santo no manifiesta su presencia porque está en su tiempo, porque está en su templo, que somos nosotros los nacidos de nuevo. Es decir, el Espíritu Santo siempre está. Cuando dos o más se reúnen, Cristo está en medio de ellos. ¿Y cómo está en medio de ellos si Cristo nos dejó al Espíritu Santo en su lugar? Pues porque está el Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo no es que descienda su presencia cuando alguien en especial está predicando. Entonces, ese asunto de que siento una unción muy especial en este lugar, la manifestación del Espíritu Santo, y se está tocando el pianito atrás y la gente empieza a decir amén y empieza una así como medio psicosis colectiva. Bueno, empieza una psicosis colectiva santa. Bueno, empieza una psicosis colectiva fanática, de que ahí está el Espíritu Santo y se empieza a manifestar de una forma y el predicador empieza a hablar y empiezan a pasar cosas que se empiezan a mover y todo. No es la presencia del Espíritu Santo en especial para ese evento, porque tanto tú como yo, si somos nacidos de nuevo, que yo sí lo soy, y yo creo que quien me está viendo lo es o lo será, por misericordia de Dios, el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo no es que la presencia se maneje como algo subjetivo. El Espíritu Santo está o no está. Es decir, tú no tienes mi presencia por medio de este video. Me ves, me escuchas, pero a través de un aparato electrónico. Pero imagínate que yo te dijera, bueno, tienes mi presencia a través de este video. Pues lo que tendrías que hacer por mi bien sería hablar a 911 y decir, oiga, hay un señor ahí que está, pero bien zafado, que dice que su presencia se transmite a través de los videos. Bueno, es lo mismo. No hay Espíritu Santo que se transmita a través de un ungido especial. Y entonces si viene su presencia, porque significaba que antes no estaba, sino que ahora sí ya está por el picudo que ahora sí dijo que está. Entonces el Espíritu Santo no manifiesta su presencia. ¿Por qué? Porque siempre está. Número 5. El Espíritu Santo no obedece a ningún tipo de ministro para que el Espíritu Santo sea ministrado. Una vez y muchas veces se oye, ven a este congreso porque habrá ministración del Espíritu Santo. Y lo dice alguien evidentemente muy conocido y todo. Eso es una profunda, total, completa, absoluta aberración. ¿Por qué? Porque nadie tiene la capacidad de bautizar o de ministrar al Espíritu Santo excepto Jesucristo. Porque Juan el Bautista dijo que
viene uno detrás de mí que los bautizará con Espíritu Santo y fuego, y se refería a Cristo. Entonces, estos parlanchines creen que son más que Juan el Bautista, que es el menor en el reino de los cielos, por cierto, y se creen más que Cristo porque ellos creen que pueden ministrar en su congreso, en su concierto, al Espíritu Santo, eh, siendo que el Espíritu Santo pues no obedece ni se sujeta, siendo que debería ser al revés, pero no se sujeta a quien cree que puede ministrar al Espíritu Santo de acuerdo con el nivel de ofrenda, o de acuerdo con el nivel de número de personas, o de acuerdo con el nivel de número de aplausos, con el aplausómetro, o con el admiradómetro, que tanto lo admiran, o con el adoradómetro, que tanto le adoran, pero a este parlanchín que dice que ahí sí va a haber ministración del Espíritu Santo, como si el Espíritu Santo fuera pues algo que yo tengo la capacidad de decir ahora sí y ahora no, ¿ok? Estoy contando. Número 6. El Espíritu Santo no pertenece a ninguna denominación religiosa. Es decir, el Espíritu Santo no le pertenece a los pentecostales. El Espíritu Santo no le pertenece a los neocarismáticos. El Espíritu Santo no le aparece a ningún jefe o a ningún voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no le pertenece a los que hacen campañas evangélicas y demás. El Espíritu Santo no es denominacional. El Espíritu Santo es Cristo, porque es Dios, y el Espíritu Santo es el Padre, y el Espíritu Santo es parte de la Trinidad. Tenemos la clase de la Trinidad donde distinguíamos, ¿te recuerdas? Que bueno, para nosotros Dios es el Espíritu Santo porque finalmente es la forma que es aplicada a la gracia para nosotros, en donde veíamos en un esquema que el Espíritu Santo es Dios, pero no es el Padre. El Padre es Dios, pero no es el Espíritu Santo, ni es el Hijo. El Hijo es Dios, pero no es ni el Espíritu Santo, ni es el Padre, es el Hijo, ¿sí? Entonces, para nosotros el Espíritu Santo es Dios, ¿ok? Pero en la enseñanza y demás que actualmente lamentablemente está, es que el Espíritu Santo como un ente aparte de Dios. Es más, hay doctrina que deja de ser cristocéntrica para volverse específicamente como del Espíritu Santo, única y exclusivamente como tal, siendo que, bueno, en Romanos es el único versículo que voy a usar hoy, directamente Romanos 5:5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo nos fue dado a todos los que Él ha, como he enseñado y no repetiré, todo este ordenamiento de la salvación. Entonces el Espíritu Santo no es pentecostés. El Espíritu Santo no es neocarismático. El Espíritu Santo no es de nadie. Alguien, pues no sé si adicto a alguna sustancia, decía que el Espíritu Santo era suyo. Pues obviamente es una cuestión que pues no es una blasfemia, pero sí es un vacilón porque hay gente que lo cree. Pero hay de él porque hace tropezar a otros pequeños que han creído que en lugar de leer la Biblia oyen a alguien, en lugar de meterse a estudiar la palabra de Dios, oyen a personas que están, no sé si sinceramente equivocadas o
maléficamente equivocadas al decir ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no le pertenece a ninguna denominación. En Colombia hay un centro internacional, centro mundial de avivamiento, donde ahí vive el Espíritu Santo, según los pastores Rodríguez, que son muy famosos, tienen mucha gente ahí, y ellos están en verdad convencidos, y la gente que va, pues parece que también está igual de convencida que esa es la casa del Espíritu Santo en el mundo. Obviamente es muy sectario este asunto, y aparte de triste, pues llega a ser indignante, no por lo que ellos digan o hagan, sino porque, pues evidentemente es un tropezadero espantoso de las personas que en verdad lo creen. Y el problema es precisamente ese, que llega a un fanatismo increíble, llega un fanatismo de grandes ligas a estas, reuniones en donde pues pasan cosas muy raras y ridículas, como un DJ tocando música santa, un DJ literalmente así moviéndole, la hija de los meros meros bailando, dirigiendo el baile, ungido del espíritu de música moderna por este DJ que casualmente es el hermano también, hijo también de los pastores. Pero no canta la muchacha, sino aparte la que canta es una señora por ahí metida en una cabina cantando las alabanzas, y la hija con un micrófono como si estuviera cantando, y lo sacan en la televisión. O sea, es, es una burla terrible. Pero pues nunca falta quien crea esto, y pues finalmente el Señor lo permitió. ¿Vale? Bueno, vamos con la séptima, número 7, ¿ok? El Espíritu Santo no es para gente que se diga cristiana nada más. Te voy a decir un pleonasmo. Un pleonasmo es una repetición de algo en una misma frase, ¿ok? Como diciendo voy a salir afuera, pues es un pleonasmo. ¿Por qué? Pues porque si vas a salir, pues obviamente vas a ser afuera, nadie sale para adentro, ¿no? Bueno, un pleonasmo es cristiano nacido de nuevo. Ese es un pleonasmo. ¿Por qué? Porque no hay, si es cristiano es porque es nacido de nuevo. Tampoco hay no cristianos nacidos de nuevo. Es un pleonasmo porque pues es como decir cristiano, cristiano, o nacido de nuevo, nacido de nuevo. Así es. Entonces, el asunto es bien simple. El Espíritu Santo es el que engendra, ¿sí? El que hace posible traer de la muerte a la vida a las personas. Y son cristianos, pero acuérdate que el término cristiano fue usado ya mucho tiempo después, ¿sí? Y que era un nombre, porque dice que la gente los empezó a llamar así en uno de los viajes de Pablo, los empezó a llamar cristianos, pero era una forma al principio peyorativa, porque eran, como decirle, pequeños cristos. Es que son de los que se sienten cristos, pero en chiquito. Sin embargo, la iglesia se autodenominó desde un principio como los del camino. Y los del camino, y Pablo fue a perseguir a los del camino, ni siquiera a los cristianos, a los del camino. No son los hermanos hebreos que se autodenominaron cristianos, sino los del camino, porque eso es, cuando dice Cristo yo soy el camino, la verdad y la vida,
pues está haciendo referencia a que cuando Él nos deja a nuestro Paracletos, a nuestro acompañante para siempre, que es el Espíritu Santo en su lugar, es que entonces el Espíritu Santo es el camino, es la verdad y es la vida. Y estos cristianos, así llamados, pero que al principio eran los del camino, ellos se referían a la enseñanza de Cristo del camino angosto y estrecho para la salvación, para entrar al reino de Dios, y el camino ancho del pecado y la perdición. Entonces, los del camino se referían, cuando Jesús dijo, yo soy el camino, a ese camino se referían. Y se referían al camino angosto, estrecho, difícil. Entonces, obviamente, cuando se habla de un cristiano nacido de nuevo, técnicamente es un pleonasmo porque no puede haber un cristiano sin nacer de nuevo. ¿Ok? Ni puede alguien decirse budista y ser nacido de nuevo. Este asunto empezó a reactivarse, sobre todo en Estados Unidos, de la mención del nacido de nuevo, desde Jimmy Carter en su asunto de ser presidente de Estados Unidos. Uno de su gabinete, que no recuerdo el nombre, escribió un libro que se llamó Nacido de nuevo. Y Jimmy Carter en ese entonces dijo que era nacido de nuevo, y de ahí se comenzó el uso del término indiscriminado para denominarse carismático, ¿ok? En Estados Unidos. Y como Estados Unidos, pues, hasta para eso es imperialista, para el evangelio también, entonces, pues obviamente ahora un nacido de nuevo es alguien identificado que es de la rama de Armenio Bautista carismático, nacido de nuevo. Por lo tanto es cristiano nacido de nuevo. Y de ahí empezó mucho de los asuntos que actualmente nos aquejan. Y ya desde antes, pero principalmente en México, con el asunto bautista comenzó este asunto. ¿Ok? Entonces, el Espíritu Santo es el Espíritu Santo no es para no cristianos. ¿Ok? El Espíritu Santo no es para exclusivo de una sola denominación. Bueno, el Espíritu Santo no se manifiesta por milagros. No existe el milagro del Espíritu Santo en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Lo que existe es no existe el milagro del Espíritu. Lo que existe es el fruto del Espíritu, y esto es lo que precisamente nos distingue. Y el problema es cuando las personas, que en su momento hablaremos de los dones del Espíritu Santo, las personas, hay una división entre los cesacionistas, que dicen que cesaron los dones del Espíritu Santo, y los sensacionalistas, como yo les digo, que son los que abusan de los dones del Espíritu Santo. En su momento lo estudiaremos. Entonces, pues obviamente se deja a un lado la Biblia. Lo que sí dice Pablo es que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Incluso Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis, no por sus milagros. Es más, cuando Jesús habló de milagros que no fueran de Él, al final de los tiempos, dice Jesús, que habrán personas que llegarán con Él y le dirán, nosotros hicimos milagros en tu nombre, echamos fuera demonios, sanamos y todo. Y Jesús les va a decir, no los conozco. ¿Por qué? Porque nunca fueron de Él, nunca fueron nacidos de nuevo, y aparte de todo, se trataron de distinguir o autoidentificarse cristianos por los milagros, pero nunca por los frutos. Sí dice en el Nuevo Testamento, más el fruto del Espíritu es, pero no dice, más el milagro del Espíritu Santo es. No lo dice, sí dice del fruto.
pero no de los dones, ¿ok? El número 9, el Espíritu Santo no es una herramienta de trabajo para evangelistas, para pastores, para maestros y menos para cantantes de la farándula cristiana en sus conciertos. El Espíritu Santo no es una herramienta. Es decir, yo como pastor no considero al Espíritu Santo una herramienta para predicar bien. Dios me libre. Yo no considero al Espíritu Santo una herramienta para abrir los corazones de las personas. Yo no considero al Espíritu Santo como una herramienta para pues convencer a alguien de pecado. La herramienta en la soberanía de Dios soy yo a través de las palabras con las personas que Él pone a hacerlo. Pero no soy yo el que dispone de la herramienta, como lamentablemente se enseña. Si acaso mi mayor aspiración es ser un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que no oculta nada y que es usado por el Espíritu Santo para llevar la obra del ministerio de nuestro amado Jesucristo por el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo. Incluso yo he llegado a orar, no es que sea muy santo, pero sí procuro no ser tan despistado. Y le digo al Espíritu Santo que no solo me guíe, porque a veces soy bien piedra, más bien que me monte y me lleve de plano como burro que entró a Jerusalén con él arriba. Lo importante no era el burro, sino era el Mesías que iba arriba de ese burro cuando entra en Jerusalén, pues tal cual. Porque a veces la carne es tan fuerte todavía y el Espíritu Santo está en ese proceso de santificación, como ya enseñé, va trabajando en nosotros, pero se lleva toda la vida. Entonces, hay de aquel que considera el Espíritu Santo una herramienta para evangelismo. Hay de aquel que considera el Espíritu Santo como para juntar 1,000,000 para Jesús cada 3 meses. En fin, hay muchas cosas muy tristes, pero también muy peligrosas, por lo que esta clase ha estado dedicada a las 10 cosas más comunes, aunque hay más, de lo que no es el Espíritu Santo. Por último, la número 10, al Espíritu Santo no se le ora, ya que es el único medio por el cual nosotros oramos. Es decir, ¿se le debe de orar o no al Espíritu Santo? Es que no hay una oración que llegue a Dios que no sea por el Espíritu Santo en nosotros. Aunque estemos orando en nuestro idioma, estamos siendo guiados por el Espíritu Santo cuando estamos honesta y sinceramente delante de Dios, porque es el Espíritu Santo que está cambiando nuestros corazones, que está guiándonos en nuestras oraciones, que está actuando en nuestras oraciones. Es el Espíritu Santo que hace toda la obra en nosotros, y la medida en la que nosotros vamos siendo transformados por el Espíritu Santo, santificados por el Espíritu Santo, enseñados por el Espíritu Santo, con un corazón honesto y sincero delante de Él, no se le ora al Espíritu Santo por la sencilla razón que es el medio por el cual oramos. Y oramos, aparte de todo, en el nombre de Jesús, al Padre Santo, y Jesucristo está hoy intercediendo por nosotros. Entonces no es de que se le ora al Espíritu Santo o no, es en el que estamos cuando oramos. Y muchas veces no lo entendemos o no le creemos porque simplemente nos da flojera o incredulidad o dureza de corazón creer que si lo buscamos y lo creemos,
cuando oramos, estamos orando en el Espíritu. Y orar en el Espíritu se ha malentendido como que es orar en lenguas. Y orar en el Espíritu es orar en tu idioma, en nuestro idioma, cuando tienes que eres el templo del Espíritu Santo y estás en ese lugar secreto con el Señor orando. Es el Espíritu Santo quien te está inspirando a orar, a querer hacer la voluntad de Dios, entenderla primero, hacerla y querer tener la capacidad para hacer la voluntad de Dios, porque ni siquiera de eso somos capaces. Pues entonces estas son las 10 cosas que no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es lo que la palabra de Dios dice que lo es y lo es. Bueno, con esto terminamos. Ya la siguiente clase no será tan difícil como esta en términos de advertir, ¿no? Va a ser doctrina, va a ser enseñanza de lo que es el Espíritu Santo y sobre todo de algo maravilloso, cómo disfrutarlo, cómo dejarse en sus manos suaves, firmes, a veces dura, pero que siempre está al cuidado de nosotros. Entonces, bueno, pues te doy gracias por tu tiempo, te pido que compartas este video con quien creas, si no, no lo compartas. Si va a ser de tropiezo a alguien que sí crea que el Espíritu Santo es una de las 10 cosas, lo dejo a tu criterio. Te pido que te inscribas al canal si no te has suscrito y te espero el domingo a las 10 de la mañana en el muro de Facebook de Renuevo de Amistad para la alabanza en vivo en ese momento. Posteriormente la predicación, que es la que se queda grabada en Facebook y también en YouTube. Dios te bendiga y nos vemos próximamente. Muchas gracias. Hasta luego.